No me entregues, Señor, al odio de mis enemigos, pues han surgido contra mí testigos falsos que respiran violencia. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy. Hoy oramos de manera especial por las familias. Deja allí en los comentarios por la familia que tú quieres que oremos. No tengas miedo en escribir para poner en oración a esa familia. Oramos por todas las familias del mundo entero, especialmente por mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que nos llama a la conversión esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la misa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. En un momento de silencio vamos a reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la misericordia de Dios. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, ayúdanos a celebrar los misterios de la pasión del Señor con tal fe y arrepentimiento que podamos merecer tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Escúchenme, islas, pueblos lejanos, y atiéndanme. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, cuando aún yo en el seno materno me encontraba. Hizo de mi boca una espada filosa, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda.
Me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé: en vano me he cansado inútilmente. He gastado mis fuerzas, en realidad mi causa estaba en manos del Señor. Mi recompensa la tenía mi Dios. Ahora habla del Señor, el que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para hacer que Jacob volviera a él y congregar a Israel. Tanto así me honró el Señor, y mi Dios fue mi fuerza. Ahora pues, dice el Señor: es poco que seas mi siervo, solo para restablecer a las tribus de Jacob y reunir a los sobrevivientes de Israel. Te voy a convertir en luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los últimos rincones de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Señor, tú eres mi esperanza, desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas. Me enseñaste a alabarte desde niño, y seguir alabándote es mi orgullo. En ti, Señor, he puesto mi esperanza. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo decía? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote, y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él.
Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como le dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Queridos hermanos, vamos a meditar hoy la palabra de Dios. Venga un momento la lectora, por favor. Hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos va a enseñar por qué nosotros predicamos los sacerdotes. Y por qué hay veces que cuando nosotros predicamos hay gente que dice: eso es conmigo, eso es conmigo. Ustedes y yo vamos a entender por qué cuando el cura predica, a veces a usted le cae ¡pum!, una puntica. A veces a usted le cae la palabra de Dios como una chispa de aceite caliente y usted dice: se metió conmigo. No es que se meta con usted. Usted va a comprender hoy con la primera lectura por qué cuando el sacerdote predica, a usted le interpela la palabra de Dios. Decía una señora: es que usted nos da muchos martillazos, padre, muchos martillazos. Yo no tengo un martillo, yo predico la palabra de Dios. Los padres predicamos la palabra de Dios, y a veces cuando a usted y a mí nos toca, entonces nos cae. Y el evangelio de hoy nos va a enseñar que recibir la comunión no es un juego. El evangelio de hoy nos va a enseñar que cuando usted recibe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo de una forma indigna, dice la palabra de Dios, el evangelio, usted recibió al demonio, entró en él Satanás después del bocado. Dice San Pablo, recibe su propia condenación. Para recibir la comunión, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay que haberse confesado. Si usted no se ha casado, no puede recibirlo. Si usted viene a la iglesia y anda distraído, mejor que no lo haga, porque a Judas le pasó. ¿Qué le pasó a Judas? En vez de recibir a Jesucristo como los demás, recibió fue al demonio. Que no nos pase, que no nos pase. De eso se trata hoy el evangelio y la primera lectura. Vamos con la primera lectura, que está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 1. Usted que está en su casa, abre la Biblia y vamos a meditarla. Hoy es Martes Santo, día del Señor, donde nos estamos preparando en esta semana para la pasión, muerte y resurrección. Vamos a ver por qué cuando el sacerdote predica parece que a nosotros nos cae la palabra de Dios. Vamos a ver, escuchen, oigan, miren lo que dice el profeta Isaías 49, 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Escúchenme, islas y pueblos lejanos. Repítanlo de nuevo, escuchen de nuevo. Escúchenme, islas y pueblos lejanos. Escúchenme, islas y pueblos lejanos. Escuchen, hermanos de los diferentes países
donde nos están sintonizando. Escuchen, hermanos, de México, de Ecuador, de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos, de Paraguay, Uruguay, de cualquier país, de pueblos lejanos. Oigan lo que Dios quiere decirnos. Escuchen. Escuchen significa presta atención. Escuchen significa que usted venga a esta Santa Misa y no la pierda, así sea por los medios de comunicación. Escuchen significa pare la oreja. ¿Cuál es el mensaje que el profeta nos quiere decir? Oigan. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre. Para aquellas mujeres que dicen voy a abortar, Dios ha llamado a su hijo desde el vientre de suyo, de usted. ¿Por qué lo va a matar? Desde el vientre de su madre Dios ha llamado a su hijo. ¿Por qué le quiere quitar la vida? ¿Por qué quiere acabar con él? El Señor llamó al padre Umaña, al padre José Gregorio, al padre Marcos desde el vientre de la madre. Desde el vientre de la madre significa que los niños en el vientre de la mamá tienen vida. ¿Por qué le quitan la vida a los niños en el vientre de su madre? ¿Para qué nos llamó? Oigan. Cuando aún yo estaba en el seno materno, Él pronunció mi nombre. Dios conoce a tu hijo y si estás embarazada, no lo abortes, porque Dios ya sabe el nombre de tu hijo antes de que le quite la vida. Y así nos llamó a nosotros, los sacerdotes, desde el vientre de nuestra madre. Si mi mamá me fuera abortado, pues no fuera nacido y no estuviera aquí predicando la palabra de Dios. Gracias, mamá, gracias a mi mamá que tuvo la valentía de decir que venga, que nazca, quedé embarazada, que venga mi hijo. Mujer cobarde es aquella que aborta. Hombre cobarde es aquel que apoya a la mujer que aborte. Y médico sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, es aquel que practica el aborto. Dios nos llamó con una misión desde el vientre de nuestra madre. ¿Por qué acabamos con la obra de Dios? ¿Por qué la destruimos? Porque daña el cuerpo, porque trunca la vida, porque daña el existir. ¿Quién la mandó a sinvergüenza andar de vagabunda por ahí? Y ahorita que está embarazada, ¿sí quiere abortar? Dios llamó a tu hijo, a tu hija desde su vientre. Y por eso mamá, papá, cuando su hijo o su hija le diga yo quiero ser sacerdote, yo quiero ser monja, yo quiero ser religioso, dígale sí, ánimo, adelante. Lo necesitamos. No tienes por qué cerrarle la puerta, no tienes por qué darle la espalda. Desde que yo estaba en el vientre, desde que era un muchacho, oigan. Él hizo de mi boca una espada filosa. ¿Cómo? Repítalo. Él hizo de mi boca una espada filosa. Él hizo de mi boca una espada filosa. En español, cuando el sacerdote le predica a usted la palabra de Dios, eso es una espada filosa que si a usted no le interpela, entonces no se está predicando la palabra de Dios. Y si a usted, mujer, le está interpelando esta palabra porque quiere abortar, es porque Dios hizo de mi boca una espada filosa para predicarle la palabra de Dios. Por eso le predico a los borrachos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los ladrones, a los que andan en pecado, a los que andan en vicio, porque la espada filosa es la lengua del profeta. Y tiene que predicar, no para hacerse amigo de la gente, para que la gente sea interpelada de la palabra de Dios. Lo dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, vamos a buscarlo aquí. Hebreos capítulo 4, versículo 12, lo que es la palabra de Dios, para que usted pueda saber ¿qué significa una espada filosa? Para que usted pueda comprender lo que es la palabra de Dios, para que usted no le tenga duda, para que usted no tenga miedo. Y escuchen lo que el sacerdote predica, que es una espada filosa. Óigalo. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Oído al tambor. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Es qué? Óiganlo de nuevo. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Dice el profeta, el Señor hizo de mi boca una espada filosa. Y dice la carta a los hebreos, la palabra de Dios es una espada cortante por lado y lado. Más cortante que una espada de doble filo.
Por eso el sacerdote debe predicar la palabra de Dios. Si a alguien le duele, es porque esa palabra de Dios es una espada filosa que va entrando. Cuando usted le predica a los homosexuales y ellos se sienten interpelados y se ponen bravos o la lesbiana, esa es la palabra de Dios, una espada filosa que está llegando y está penetrando, por eso es que le duele. Cuando usted le predica a los drogómanos, la palabra de Dios es una espada filosa. A los que vienen en concubinato, a los que vienen en adulterio, a los que andan robando, a los que andan matando, a los chismosos, al doctor que practica el aborto y a la mujer también y al hombre. Esa palabra es una espada filosa que va a penetrar. Por eso es que nos duele. Pero nosotros los sacerdotes hemos puesto nuestra vida a disposición de Dios. Por eso tenemos que predicarla. Es una espada más cortante que una espada de doble filo. Miren lo que dice Hebreos. Oigan. Y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu. Y la palabra de Dios penetra, corta, interioriza. Por eso hay momentos que cuando a usted se le predica la palabra de Dios, usted como que dice, esto es conmigo, esto es conmigo, esto es conmigo, esto es conmigo. ¿Por qué el Padre hablará y dirá eso? No es el Padre, no es el profeta, es la palabra de Dios que le hizo llegar hasta lo más interior de tu alma. Vamos con el profeta Isaías donde íbamos. Escuchen. El Señor hizo de mis labios una espada filosa. Oigan. Y me escondió en la sombra de su mano. Y me escondió en la sombra de su mano. En español significa Dios protege al profeta. Dios protege al sacerdote que predique la palabra de Dios. Por eso, cuando ustedes y yo oigamos la palabra de Dios y nos ponemos bravos con el cura porque nos la predica, es un protegido de Dios, porque está predicando la palabra de Dios. Dios lo cuida, Dios lo protege. Y ay de aquel cristiano, y ay de aquel fiel que se atreva a meterse con el que predica la palabra de Dios. Dios lo protege con la sombra de su mano. Dios lo cuida. Dios está a su lado para cuidarlo. Y aún así hay cristianos. Ustedes no, ustedes tampoco. Los que no vinieron, que se meten con el sacerdote y es un protegido de Dios. Dice la palabra de Dios que el que predica la palabra como Dios manda, una espada filosa, y llega al corazón de los fieles, y los cristianos se meten con ellos, tengan cuidado, porque está protegido bajo la sombra de Dios. Oigan, escuchen. Me hizo flecha puntiaguda. ¿Me hizo qué? Flecha puntiaguda. ¿Usted sabe qué es una flecha puntiaguda? Una flecha es una vara con un hierro en la punta que tiene un filo que traspasa cualquier lugar, que puede traspasar la madera. La flecha puntiaguda es la lengua del profeta que llega a la palabra, y a veces uno dice, ay, este se metió conmigo, este me habló a mí, le faltó decir solamente mi nombre. Ese es el profeta, ese es el que predica la palabra de Dios, y eso lo hizo Dios. Oigan, escuchen. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel. Tú eres mi siervo, tú eres mi servidor Israel. Es el siervo, es el ministro de Dios el que predica su palabra. Escuchen. En ti manifestaré mi gloria. Entonces yo pensé. Y en ti manifestaré mi gloria. Dios manifiesta la gloria y su palabra a través del profeta. Por eso que hay gente que se aparta de la iglesia y de las cosas de Dios y están perdiendo de ver la gloria de Dios. Miren lo que piensa el profeta. Escuchen lo que piensa el profeta. Oigan. En vano me... De nuevo, entonces... Y entonces yo pensé. Y entonces dice el profeta, yo me puse a pensar. ¿Qué pensaba el profeta? En vano me he cansado, inútilmente he gastado mis fuerzas. En realidad mi causa estaba en manos del Señor y mi recompensa la tenía mi Dios. En español, en vano me he cansado y he gastado mi fuerza significa que si el sacerdote o el ministro predica su palabra, está gastando fuerzas inútiles, porque esa palabra suya de usted no va a llegar a ningún lado. Mi causa estaba en las manos del Señor significa que cuando el profeta predica la palabra de Dios, esa palabra puede llegar a todos los pueblos, porque es la palabra de Dios. Su palabra llega hasta aquí.
la palabra de Dios llega por todos los rincones del mundo. Por eso dice Mateo 28:18, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la creación, porque la palabra de Dios, la causa del Señor, llega a todos lados. Vamos a hacer flecha puntiaguda, vamos al evangelio. Yo sé que hay muchas personas que tienen muchas dificultades a la hora de comulgar. Y mucha gente dice, ¿será que yo puedo comulgar? ¿Será que yo puedo recibir el cuerpo y la sangre de Cristo? Yo no le voy a decir a usted si puede o no puede. Yo le voy a predicar la palabra de Dios. Y después de oír la palabra de Dios, y si usted comulga y estaba haciendo mal, enderécese. Es una fecha puntiaguda. Pero se lo voy a explicar con capítulos y versículos. Para aquellos que no se han confesado y están comulgando. Para aquellos que van a la misa y andan pensando en los hijos de doña Trina o en pajaritos preñados y van comulgando. Para aquellos que viven en concubinato y están comulgando. Para aquellas personas que están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sin una debida preparación. Oigan, el evangelio está tomado de San Juan capítulo 13, versículo 21 al 33, versículo 36 al 38. Oído al tambor, escuche. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, Jesús estaba en la mesa con los discípulos, la mesa donde celebró la cena, la mesa que representa la mesa eucarística, donde celebramos la Santa Misa. Jesús estaba a la mesa con sus discípulos y se conmovió profundamente y declaró, yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Dice Jesús conmovido, uno de ustedes va a entregarme. Uno de ustedes es un bandido. Uno de ustedes va a darme por dinero, va a cambiarme. Uno de ustedes es un traidor. Miren cómo el evangelio va descifrando a la persona que comulga el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo indignamente. Oigan, primero le dice que es un traidor. Tengamos cuidado para no ser traidores. Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme, me va a traicionar. Escuchen. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros. Los discípulos se preocuparon. Los discípulos se miraban y decían, ¿cómo le ocurre? Somos los discípulos del Señor. Yo soy católico, apostólico, romano. Yo voy a misa todos los días. Yo voy a todas las celebraciones. Yo participo en todas las actividades. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que yo soy malo? Si mira, se me sale por los poros lo buenecito que soy. Los discípulos se miraron preocupados. Dentro de la iglesia, dentro de los discípulos de Jesucristo, hay traidores. Ustedes no, ustedes tampoco, los que no vinieron, hay traidores. Oigan, se preocuparon. O escuchen. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Era Simón Pedro, y le hizo una seña y le preguntó, ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? A ver, Simón Pedro le dijo al que tenía reclinado, dígale, pregúntele, ¿de quién lo dice? No sabemos, que nos diga. Y entonces el que estaba reclinado dice, Señor, ¿y quién es? Denos el dato, a ver, denos el dato. Queremos saber una forma de traición a ti. Queremos saber quién es el traicionero. Queremos saber cuál es la señal para traicionarte a ti. Dínosla, Jesús. Para que no quede duda, para que no quede oscuridad en nuestra mente, Jesús lo va a aclarar. Escuchen, estaba en la mesa. Puede estar en la iglesia, puede ir a la misa, puede decir yo soy muy cristiano. Ahí estaba, era discípulo de Jesús y ahí estaba. Escuchen, la clave, las señales. Aquel a quien yo le dé... Ahí viene.
Jesús dijo, sí, le voy a decir quién es. Yo voy a hacer algo, yo voy a hacer un signo, una señal, que usted va a poder notar quién es el traidor. Aquel, escúchenla, repítalo de nuevo, por favor. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan. ¿Cómo? Repítalo de nuevo, por favor. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan. Aquel a quien yo le dé ¿qué? Este trozo de pan que voy a... Ve, ya, no me empuje. Aquel al que yo le dé este trozo de pan. El pan es la Eucaristía. Dentro de la iglesia hay traidores que están entregando a Cristo y están comulgando y están recibiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra de Dios, Cristo no le negó la Eucaristía a Judas Iscariote, se la dio porque estaba a la mesa, porque fue a recibirla. Pero resulta que la Eucaristía no se convirtió para él en una bendición, se convirtió para él en una causa de perdición. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan significa que hay personas en la iglesia que están comulgando indignamente para su propia perdición. Que hay personas que están comulgando en la iglesia, aun siendo muy cristianos, para su propio daño. Y debemos descifrar quiénes son. Y si soy yo, no debo comulgar. Escuchen lo que viene. Aquel a quien yo le dé este trozo de pan, que voy a mojar el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que voy a mojar significa el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Que voy a mojar significa que usted puede estar recibiendo la comunión y no debe hacerlo. Escuchen. Mojó el pan. Mojó el pan. Vamos a ver quién era. Escuchen. Y se lo dio a Judas. ¿Se lo dio a quién? A Judas. A Judas. Judas era un servidor del Señor, un seguidor. Usted puede leer San Marcos capítulo 3, versículo 16 en adelante. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. Y ahí están los nombres de los apóstoles. Y dentro de los 12 estaba el nombre de Judas. Era seguidor del Señor. Aquel a quien Dios se lo dio, igual se lo dio a Judas. Miren lo que pasó después de que Judas recibió la comunión. Después de que Judas recibió el cuerpo de Cristo, después de que Judas recibió al Señor, miren lo que pasó, oigan. Entró en él Satanás. ¿Entró quién? Entró en él Satanás. Pero no se supone que recibió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién entró? Satanás. El diablo, el chamuco, el que te conté. Muchos cristianos dentro de la iglesia están permitiendo que el diablo haga fiesta, porque están recibiendo no a Cristo, sino a Satanás. Usted que tiene muchos años sin confesarse y está comulgando y nunca se confiesa, está entrando Satanás. Léanlo en la Biblia. Usted que está traicionando a Jesús porque no se quiere casar y comulga viviendo en concubinato, está entrando Satanás. Usted que tiene 20, 30 años y todavía no ha hecho la primera comunión y aún así se atreve a comulgar. Los brujos que agarran la comunión para hacer brujería, hechicería, magia. Los niños, los jóvenes que vienen a la iglesia y vienen a hablar, a perder el tiempo, y cuando llega la hora de comulgar no saben ni dónde están y van a recibir la comunión. Usted que vive en adulterio y está comulgando, entra Satanás. Entró en él Satanás significa que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos puede traer la salvación, pero también la condenación. Miren cómo lo dice San Pablo en 1 Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11 versículo 26. Vamos a leerlo el 27. 1 de Corintios capítulo 11 versículo 27. Escuchen, paren la oreja para que San Pablo nos aclare qué significa entró en él Satanás. Óigalo con sus oídos.
flecha puntiaguda. Oigan, escúchenlo, oído al tambor. 1 Corintios 11, 27. Así pues, cualquiera que come del pan... Vamos despacio, vamos despacio. Así pues, cualquier católico que come del pan, es decir, que comulgue, oído al tambor, o bebe de la copa del Señor, el que coma el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, el pan o el vino consagrado, escuchen, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por tanto, cada uno debe examinar. Dice San Pablo, mire, el que come y bebe el cuerpo o la copa del Señor, no, usted comió un pedazo, léalo de nuevo, le faltó una partecita, léalo de nuevo, escuche de nuevo, escuche. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor. Ahí viene, esta partecita no la podemos dejar ir. El que come y bebe el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de manera indigna. Ahí esa era, de forma indigna, de no tener una preparación, no haberse casado, vivir en adulterio, andar en brujería, andar en pecado mortal, no haberse confesado, no haber hecho la primera comunión. De una forma indigna, Judas Iscariote recibió a Cristo y ya tenía en su corazón el traicionarlo. Ya había negociado a Jesús, había hecho con la fe, con el Señor, con su Maestro, una entrega. De forma indigna, oído al tambor, comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor. Comete un pecado y ese pecado es mortal. Y hay que tener cuidado. No es un juego. Entró en él Satanás significa que ustedes y yo podemos estar comiendo el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sin habernos confesado de los pecados cometidos. Comete un pecado en contra del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen. Por tanto, cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer el pan y beber de la copa. En español, cuando usted vaya a comulgar y se acuerde que no se ha confesado, y se acuerde que está en un pecado mortal, que está haciendo mal, tiene odio, tiene resentimiento, brujería, cometió el pecado de aborto, un pecado mortal que dañó su relación con Dios, es mejor que no comulgue, porque está comiendo y bebiendo su propia condenación. Dos enseñanzas para este día. La primera, el sacerdote tiene una lengua puntiaguda, y esa lengua es como una flecha. ¿Y por qué? Porque predica la palabra de Dios. La segunda, Judas recibió el cuerpo de Cristo y su sangre y recibió su propia condenación. ¿Por qué? Porque lo comió de forma indigna. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. En este tiempo de la Sagrada Pasión, que Cristo presentó al Padre súplicas y oraciones con ardientes lágrimas, roguemos, hermanos, a Dios nuestro Padre, que por amor a su Hijo se digne también escuchar benignamente nuestras plegarias, y digamos todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los pueblos del mundo, para que por medio de la redención de Cristo venga a ellos la paz y la salvación, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que participan de la pasión de Cristo, mediante la enfermedad y la tribulación, para que Dios les dé fortaleza y valor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros que nos hemos reunido para esta celebración de la Eucaristía, para que por medio de la pasión y muerte de Jesucristo lleguemos a la gloria de la resurrección, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor.
Atiende, Señor, a las súplicas de tu pueblo, para que lo que no se atreven a esperar por su propio mérito lo alcancen por la pasión de tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pasamos ahora al momento del ofertorio. Si quieres ofertar en este momento, allí abajo está el signo del dólar, donde puedes hacer también tu ofrenda para la iglesia de los más necesitados. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, con bondad este pan y este vino que te presentamos, y concede a cuantos quieren hacernos partícipes del cuerpo y la sangre de tu Hijo, llegar a poseerlo plenamente en tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque se acerca ya los días santos de la pasión salvadora y la gloriosa resurrección de Jesucristo nuestro Señor, en los que celebramos su triunfo sobre la soberbia del demonio y recordamos el misterio de nuestra redención. Por eso los ángeles te cantan con júbilo eterno, y nosotros nos unimos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Desde Barinas, Venezuela, la paz sea contigo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero la palabra tuya bastará para sanarme. Dios no escatimó la vida de su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y con Él nos ha dado todos los bienes. Oremos. Por medio de este sacramento que ya desde ahora nos comunicas tu fuerza, concédenos, Padre misericordioso, participar de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la alegría del Señor podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.